Hola a todos, perdón, parece ser que hubo un pequeño inconveniente técnico, pero ya estamos en vivo. Déjenme notificar que ya estamos al aire, enlazados. Hola, son las 11 de la mañana en México, las 6 de la tarde en España. Yo soy Gerardo Cárdenas, escritor, periodista, comunicólogo mexicano y coordinador del libro del que vamos a hablar hoy, que es la antología Diáspora, narrativa breve en español de los Estados Unidos, publicada por Vaso Roto, y precisamente a los amigos de Vaso Roto, pues quiero agradecerles que me hayan dado este espacio en su Facebook en vivo para poder conversar con todos ustedes, contar la historia de esta antología, que es una de las pocas antologías que se han hecho de la literatura en español en los Estados Unidos. No hay muchas y es todavía un tema de debate sobre si existe la literatura en español en Estados Unidos, en qué consiste, quiénes son sus voces representativas, cuál es su historia. Precisamente Diáspora trata de capturar esa historia, de contarla primero a través de una introducción, de un prólogo, y posteriormente, hola Marcela Alejandra Haddad desde Argentina, un abrazo desde la Ciudad de México, donde estamos, gracias por unirte. Contarles un poquito la historia de cómo surge. Como muchas historias, esta surge con una conversación con Janet Clarion, quien fundó y dirige Vaso Roto, sobre la literatura en español en Estados Unidos. Esta cosa rara de que haya una literatura en un idioma que no es el idioma oficial de un país tan grande, tan diverso, tan complejo como los Estados Unidos. Hablar de esa historia es hablar de la historia del idioma en español, del idioma español, perdón, en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos, cuando llegan los españoles a América, por supuesto no existe, son tierras que están ocupadas por una gran diversidad de culturas indígenas. Cuando los españoles conquistan México, empiezan a subir hacia el norte y empiezan a encontrar tierras nuevas, iban en busca de oro, iban en busca de riquezas. Hola Paulina, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Tú conoces bien la historia de Diáspora, pero bueno, ciertamente siempre es bueno contarla. Conforme los españoles van subiendo más allá de lo que es hoy en día el Río Bravo, o como le dicen en Estados Unidos, el Río Grande, se van encontrando estas nuevas tierras y las van ocupando y las van colonizando, y el español existe como lengua en los Estados Unidos desde el siglo XVI. Hola Carolina, qué gusto verte. Me extrañas en Chicago, pues te extrañamos también en México. A ver qué sucede primero, si yo voy para allá o tú vienes para acá. Gracias por unirte. El español entonces existe como lengua en los Estados Unidos desde el siglo XVI, pero conforme va perdiendo peso político España y va ganando peso Estados Unidos ya como nación independiente, a finales del siglo XVIII empieza la colonización anglosajona del oeste y del suroeste de los Estados Unidos, y el español empieza a retroceder, a quedarse como una lengua franca que se hablaba entre las viejas familias de origen español, pero que ya conforme las generaciones avanzan se diluye porque el inglés se convierte en la lengua dominante como lo sigue siendo. Vamos a dar un salto. Hay quienes dicen, y podemos meternos a ese debate después, y por supuesto mándenme sus preguntas, que aquí las estoy viendo en el chat. Hay quienes dicen que la literatura en español en Estados Unidos comienza en 1542, cuando se publican en España los relatos de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que es uno de los primeros exploradores españoles de Estados Unidos. Yo no lo considero así, es todo un debate académico. Hay quien luego salta hacia 1808 con la aparición del primer periódico en español en Estados Unidos, que se llamaba El Mississippi. Ciertamente es una manera de decir del idioma español: aquí estoy, sigo existiendo en esta tierra angloparlante, no me he perdido, no me he desaparecido, pero sigue siendo una presencia marginal. Vamos a dar el salto hacia el siglo XX. En el siglo XX ocurre la gran migración latinoamericana hacia Estados Unidos, principalmente
la de origen mexicano, la mexicana, pero también se va incorporando la migración puertorriqueña, la migración cubana y luego las otras migraciones centroamericanas y sudamericanas. En en muchos casos por razones económicas, en otros casos por razones políticas, pero progresivamente y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, llega una gran ola migratoria latinoamericana, mayoritariamente mexicana, a los Estados Unidos, y con esa ola llega el idioma. Y curiosamente, no sucede como sucedió en el caso de la migración polaca, de la migración italiana, de las migraciones judías a los Estados Unidos. No se da el caso en que se pierde el idioma, se adopta el inglés como nueva lengua y se adoptan las costumbres del nuevo país de Estados Unidos. La migración latinoamericana que va a Estados Unidos después de la Segunda Guerra, conserva el español, conserva sus costumbres, conserva sus creencias, conserva su cultura, y empieza a resurgir el español como una lengua, primero con un aspecto comercial en muchos puntos del país para poder tener actividades comerciales, vender ropa, vender alimentos, etcétera, etcétera. Empiezan a aparecer los letreros de Se habla español y se vuelve una presencia ya más viva. Hoy en día estamos hablando más o menos de unos 55 millones de personas en Estados Unidos que se definen como latinas o hispanas, es decir, latinoamericanos por nacimiento o por descendencia, o por ascendencia más bien en este caso, por origen. En un 60% de origen mexicano y luego ya el restante 40% muy diluido entre cubanos, puertorriqueños, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, etcétera, 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 todos los etcéteras necesarios, pero que también identifica al español como una lengua de uso, ya sea prioritaria o secundaria. Y esto hace del español el segundo idioma de los Estados Unidos. ¿En qué se manifiesta que sea el segundo idioma? Obviamente en toda la actividad económica, hay muchos lugares en el país, en Miami, en Chicago, en muchos puntos de Nueva York, obviamente en Los Ángeles, en muchas partes de California, de Texas, de Arizona, de Nuevo México, etcétera, etcétera, donde es más difícil encontrar quien hable inglés a quien hable español. Se vuelve una lengua de uso cotidiano. Hay, por tanto, surge una literatura que sea exclusiva en lengua española en los Estados Unidos, y aquí es donde se abre el gran debate, porque lo que había surgido como literatura latina era una literatura latina en inglés, es decir, una literatura ya aculturada. Hola Ernesto, qué gusto verte por aquí, un fuerte abrazo a sana distancia. Surge esta literatura aculturada en inglés con representantes como Sandra Cisneros, como Ana Castillo, más adelante Junot Díaz, etcétera, etcétera, pero que siendo de origen latinoamericano, ya sea mexicano, puertorriqueño, cubano o dominicano, escriben en inglés. Paralelamente a eso, y de una manera más dispersa, hay todo un grupo, varias generaciones de escritores académicos intelectuales hispanoparlantes que empiezan a escribir también en español y publican en Estados Unidos. Y empiezan a publicar sobre todo en revistas culturales, revistas literarias, que existieron y algunas todavía existen en español en Estados Unidos. Yo tuve el gusto de dirigir una de ellas por varios años, Contratiempo, en la ciudad de Chicago, y siempre el objetivo era darle prioridad a esas voces literarias en español de los Estados Unidos. Ya nos estamos yendo hacia el final del siglo XX. Hacia el año 1999 y el año 2000 aparece la primera antología en español en Estados Unidos. Se habla español, voces, me parece que eran voces latinoamericanas en USA. Los antologadores son Fuguet y Soldán, Edmundo Paz Soldán, quien aparece después en Diáspora, pero es el primer intento por darle forma a esta cosa indefinible que es la literatura en español de Estados Unidos. Es una antología muy bien hecha
que recoge las voces de estos escritores que utilizaron y siguen utilizando la lengua española como un arma, como un postulado, ya no nada más decir aquí estoy, aquí sigo, sino que llegué recientemente, el español es mi idioma, el español es mi arma, y aquí está el resultado de esta creatividad, de esta creación, de estas historias que queremos contar como inmigrantes. 1999-2000 es cuando aparece esta primera antología, y luego van apareciendo antologías muy curiosas regionales. Hay una antología de literatura en español en Nueva York que se enfoca en los autores que viven en el estado de Nueva York y sobre todo en la ciudad de Nueva York, en los 5 barrios o distritos que componen la ciudad de Nueva York. Hay otra que hay quizás un par de ellas en la Florida, tomando obviamente a Miami como el gran polo de la lengua española en Estados Unidos, en esa región del país. Hay otras que tienen que ver con California o con la frontera. Surgen 2 en Chicago, separadas por algunos años. En Chicago, donde viven 2 millones de hispanohablantes. Y empieza, sobre todo a través de la difusión que le dan los medios en español en Estados Unidos, las revistas culturales en español en Estados Unidos, empieza a crearse esta idea de que sí existe un movimiento de literatura en español que es propio de Estados Unidos, que recupera todas estas voces de México, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Cuba, de Puerto Rico, de Dominicana, pero que ya tiene un acento propio, que es el acento de la migración, de la trasterración, de la transculturación, ese acento ya de vivir en Estados Unidos. Yo viví más de 20 años en Estados Unidos, 20 de ellos en Chicago y 3 en otros lugares, y siempre sentí esta gran curiosidad por encontrar esas voces y por juntarlas. Por muchos años lo hicimos a través de la revista Contratiempo, pero hace unos 6 años más o menos, en la conversación con Janet Clarion, surge la inquietud de volver a recuperar estas voces. Habíamos pensado primero en una antología poética, después nos dimos cuenta que también existe, además de la poesía en español en Estados Unidos, existe toda una corriente de la narración breve, del cuento, y nos abocamos a ello. Digo, bueno, vamos a entrarle, vamos a hacerlo con ciertas características. Digamos, Janet me dijo, yo quiero que esta antología cumpla 2 elementos fundamentales: que haya una representación de todo el país, de Estados Unidos, que no nada más sea Nueva York, que no nada más sea Chicago, Los Ángeles y Miami y bye, y que haya una mayoría de voces femeninas. Y lo logramos a través de un trabajo, primero de convocar a la gente, luego de empezar a seleccionar los textos, hacer toda la curación de lo que nos iba llegando. Logré seleccionar a 25 autores, de los cuales 15 son mujeres y 10 hombres. No solo con una gran diversidad geográfica, es decir, sí, está la Florida, está Nueva York, está Chicago, está Los Ángeles, está Houston, pero también está Kansas City, hay otros puntos del país, está Nuevo México, está, si no me equivoco, Minnesota, Wisconsin, están varios polos, varias regiones de los Estados Unidos, que es un país gigantesco, que están representados con voces narrativas en español que son propias de ahí. Y hay también una gran variedad de trayectorias, es decir, hay autores con una trayectoria gigantesca, como Cristina Rivera Garza, como Ana Merino, como René Rodríguez Soriano, en paz descanse. Hay gente muy nueva que estaba empezando a escribir, que estaba empezando a tallerear y que nos mandaron textos que realmente valían la pena. Y está una gran diversidad de países. No logramos tener a todos los países latinoamericanos, pero quiero darles así brevemente, me van a permitir, aquí, si lo buscan, me imagino que en la página de Vaso Roto o en Amazon o donde se consigan, hay edición impresa, pero también entiendo que hay edición electrónica. Aquí en la parte de atrás, en la contraportada,
vienen los nombres. Y al decirles los nombres, pues les quiero decir también de dónde son estos 25 autores. Alfabéticamente, Rey Emanuel Andújar, de la República Dominicana, Rebeca Bowman, México-Americana, Pablo Brescia, argentino, Lorea Canales, mexicana, Shana Caraza, México-Americana, Gerardo Cárdenas, un servidor, que soy mexicano, Naila Chejade, colombiana, Liliana Colanzi, boliviana, Teresa Dovalpaje, cubana, Rafael Franco Stives, puertorriqueño, Martibón Galindo, salvadoreña, Manuel Hernández Andrés, español, Stanislav Jaroszek, polaco, y me voy a detener un segundo cuando termine esta relación en explicar por qué hay un polaco en una antología de literatura en español de Estados Unidos, Brenda Lozana, mexicana, Ana Merino, española, Fernando Lizansky, argentino, Luis Alejandro Ordóñez, venezolano, Edmundo Pazoldán, boliviano, Liliana Pedrosa, mexicana, Cristina Rivera Garza, mexicana, René Rodríguez Soriano, dominicano, Rosemary Salún, mexicana, Regina Swain, mexicana, Jennifer Thorndike, peruana, y Joanny Vázquez Paz, puertorriqueña. Tristemente hemos perdido ya a 2 de los 25 autores que fallecieron. Regina Swain hace ya más o menos unos 4 años y medio, y el queridísimo René Rodríguez Soriano, desafortunadamente víctima del COVID allá en Houston. Entonces, bueno, creo que es una antología que cubre generaciones, que cubre trayectorias, que cubre regiones de los Estados Unidos y que cubre las regiones de América Latina. ¿Qué historias se cuentan? Se cuentan muchas historias que tienen que ver con la experiencia de la migración. Se cuentan otras historias que tienen que ver con la experiencia de la transculturación. Y me detengo aquí un segundo en esto. ¿Cuál es la diferencia entre migración y transculturación? Ciertamente habrá muchos expertos que puedan pronunciarse sobre la materia y dar opiniones. Mi experiencia como migrante, que lo fui, como ciudadano de Estados Unidos, que lo soy, tengo la doble nacionalidad, es que hay una etapa en la que eres migrante, en la que estás todavía acostumbrándote a los usos, a las costumbres, al inglés, si no lo hablabas antes, a la manera, a la forma de vida de Estados Unidos, y hay una parte donde ya estás transculturado, donde ya has asumido, ya se ha compenetrado contigo esa cultura complejísima que es la cultura estadounidense, y ya la tienes como parte de tu cotidianidad, como parte de tu día a día, sin dejar de tener todo lo que traes contigo, vengas de México, de la República Dominicana, de Puerto Rico, de Venezuela, no importa, traes toda esta, haces esta fusión. Y entonces hay algunos cuentos que tienen que ver con la fusión. Y hay cuentos que no tienen nada que ver con la migración, no tienen nada que ver con la transculturación, son cuentos que se podrían haber escrito lo mismo en cualquier ciudad de Estados Unidos que de América Latina, y esto te habla ya más que de un fenómeno de migración o transculturación, de la vivencia de la lengua, la española, como un elemento ya propio en la cultura de Estados Unidos. El español se ha vuelto, a final de cuentas, la segunda lengua de Estados Unidos, aunque sea de una manera extraoficial. Si tomamos en cuenta que 50 millones o 55 millones de personas en Estados Unidos se autodefinen como latinos y como hispanohablantes, estamos hablando de una población de lengua española que es mayor que la de España, mayor que la de Argentina, mayor que la de Colombia y solamente menor que la de México. Es decir, si tomamos esos 55 millones y los convirtiésemos en un país, seguiría el segundo país de lengua española solamente por debajo de México. Y eso es un fenómeno muy interesante. ¿Qué ha pasado después de la aparición de Diáspora? Bueno, Diáspora se publica justo en ese final de la era Obama, poquito antes de que empiece la era de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, donde hay se queda el tema pendiente de la reforma migratoria. Llega Donald Trump y obviamente todo eso se tira por la borda y empieza una persecución feroz contra los inmigrantes, sobre todo contra el idioma español.
¿Qué ha pasado? Que no se ha perdido el idioma español, sigue quizás ya de una postura más de resistencia y de defensa, y se sigue escribiendo en español en Estados Unidos. Quizás falta la idea de diáspora era como hacer esta revisión de esa primera antología del año 2000, hacer una revisión 15 años después, qué había pasado, y quizás, a lo mejor no ahora, porque solo han pasado 5 años desde diáspora, pero quizás esperar otros 5 años y que alguien más empiece a buscar dónde quedaron estas voces. Las voces de lengua española que aparecían en esta antología, encontrar voces nuevas. En diáspora aparecen 2 o 3 autores que ya estaban en Se habla español, la primera antología que se hizo. Bueno, quizás hacer dentro de 5 años un nuevo recorrido para ver cómo están las cosas. Les quería contar muy brevemente el caso de Stanislaw Jaroszek, que es un inmigrante polaco que vive en Chicago. Un caso muy curioso que me recuerda mucho el de Joseph Conrad, el gran autor de lengua inglesa, pero polaco. El autor de la, ahorita me voy a acordar, el corazón de las tinieblas, en los cuales se basa la película Apocalipsis, pero el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Stanislaw Jaroszek es un polaco que se va a vivir a los Estados Unidos como inmigrante a Chicago, solamente habla polaco, no hablaba inglés, no hablaba español, solamente hablaba polaco. Llega a trabajar y el único trabajo que encuentra, que es el caso de muchos inmigrantes que tienen esta experiencia, es como obrero de la construcción y al que obviamente es un sector de la economía en Estados Unidos donde la mayoría de los trabajadores son mexicanos o son de origen latinoamericano, y Stanislav empieza a oír estas voces en español, empieza a interesarse por el idioma y conforme va estudiando inglés, se mete a clases nocturnas de inglés para poder sobrevivir en los Estados Unidos, se empieza a interesar también por el español y se empieza a enamorar del español, al grado que hace, si no me equivoco, un posgrado de literatura en español, ya pasados muchos años, ya plenamente establecido en Chicago, ya transculturado. Su amor por el español le lleva a hacer este posgrado de literatura en español y actualmente es profesor, si no me equivoco, en las escuelas públicas de Chicago. No sé si estará conectado. Stanislaw, un fuerte abrazo si estás conectado, y si estás conectado, manifiéstate para que nos hagas comentarios o nos hagas preguntas. Empieza a escribir en los talleres que teníamos de la revista Contratiempo en Chicago, cuentos muy breves, cuentos muy interesantes, con un tono muy rulfiano, lo cual, bueno, yo no sé si la experiencia de Juan Rulfo es similar a la experiencia rural en Polonia, no tengo la menor idea, pero cuentos de un tono, de un lenguaje, de un espíritu, de una atmósfera muy rulfiana. Y hasta el momento en que yo me fui de Estados Unidos y regresé a México, llevaba publicados 3 libros de cuentos y no sé si ya venía un cuarto en preparación. He perdido un poco la pista de eso, pero me parecía algo tan único y a la vez tan significativo de la experiencia de la lengua española en Estados Unidos, que fue una de las primeras personas en Chicago a las que me dirigí para decirle: oye, Stanislaw, me gustaría mucho que me mandaras un cuento para publicarlo en esta antología, porque creo que tu caso es un paradigma, es un gran ejemplo del poder de la lengua española en un país que no es hispanoparlante. Y por eso está Stanislaw Jaroszek, polaco, yo creo que mexicano o latinoamericano por adopción propia, realmente una situación yo creo que única, aunque claro, está el antecedente de Joseph Conrad, y por supuesto podemos hablar de Samuel Beckett, podemos hablar de muchos otros escritores que crecen con una lengua y después por muchos otros motivos adoptan otro. Esta es más o menos la historia de diáspora. Un poquito sobre mí, yo soy escritor también, soy sobre todo cuentista, también poeta, he escrito teatro,
y desde que llegué a Chicago empecé a conectarme con esta vibrante corriente de literatura en español a través de talleres de creatividad literaria, y de esos talleres de Chicago surgen mis primeros cuentos. Diáspora es mi tercer libro, que tiene que ver con narrativa breve. Tengo otros 2 de poesía y 1 de teatro, y hay un par de cosas más en preparación que no es momento de contar aquí, pero esa es un poco mi trayectoria. Un compañero del taller de cuento y poesía de Chicago me decía, cuando aparece mi primer libro, que se llama A veces llovía en Chicago, que son cuentos, me decía, Chicago te hizo escritor. Y es una cosa que se me ha quedado toda la vida, esta idea de que yo llegué a Estados Unidos como periodista para dedicarme al periodismo. Como les decía, dirigí esta revista Contratiempo. Además, soy cofundador de un periódico en español que recientemente dejó de existir en Chicago, pero que por mucho tiempo fue el único diario en español. Mi vena era completamente periodística. Mi pasión por la literatura, sobre todo como lector, pues venía desde mi infancia. Y había escrito yo algunas cosas en tono de cuento, de poesía, pero que no me había atrevido a publicar. Y en ese taller de cuento y poesía en Chicago, en uno de los barrios latinos de más prosapia en Chicago, que es el barrio de Pilsen, barrio de migrantes. Ahí teníamos este taller y ahí empecé a soltarme un poco el pelo y a escribir con más libertad, con más arrojo, hasta que surge el primer libro de cuentos. Y este compañero del taller, uno de los coordinadores del taller, me decía, Chicago te hizo escritor. Y creo que esa es también la experiencia de varios de los autores que están en diáspora, que esa diáspora, esa salida hacia Estados Unidos en busca de otro tipo de vida, nos lleva a escribir y nos lleva a contar esas historias, a contar esa experiencia de la migración. Ya he hablado yo muchísimo, me gustaría que nos hagan preguntas. Perdón, no había visto los comentarios. Luis Alejandro Ordóñez, escritor venezolano que ahorita anda por Miami. Luis, de verdad, qué gusto verte por aquí. Como autor, como coautor en esta antología, me gustaría que comentases algo sobre cómo lo ves, porque tú sí te quedaste allá, que nos cuentes un poquito cómo ves las cosas por allá. Jorge Ortega, poeta extraordinario, un abrazo enorme. Rebeca Bowman está conectada. Hola, Rebeca, pues también como autora, que tienes un cuento aquí, que nos pongas un comentario o una pregunta. Y Norberto García Hernán, saludos. Hola, Norberto, mucho gusto de tenerte por acá. Pero tenemos 2 de los coautores de esta antología, Rebeca Bowman y Luis Alejandro Ordóñez. Por favor, que yo sé que ustedes están quizás ya más conectados que yo al fenómeno de la literatura en español en Estados Unidos. Como quiera que sea, desde México es un poquito más difícil observarlo, pero por favor, cuéntenos o pregunten o interrúmpanme, porque estoy hable y hable desde hace media hora. ¿Cómo ven ustedes las cosas allá en Estados Unidos, donde estén? Luis, sé que andas por Miami, por la Florida, pero cómo se están viviendo las cosas, sobre todo en esta época tan complicada, con Donald Trump como presidente, a unos meses ya de las elecciones presidenciales, donde ojalá haya un cambio de gobierno, pero si no lo hay, pues tocará Trump otros 4 años, lo cual son muy malas noticias para nuestra lengua, para nuestra comunidad migrante. En fin, esto es un poco el panorama que les cuento. De verdad que lo recomiendo muchísimo. Hay unos cuentos extraordinarios, solamente por a ver si latinamos. Precisamente Luis Alejandro Ordóñez tiene la oración de Padrecito Andrés, que se los encargo mucho que lo lean. Y Boxeo de Sombra de Rebeca Bowman también, por favor, lo mismo. Bueno, les voy a decir, a ver si alguien aquí mete una pregunta, o Rebeca y Luis Alejandro se avientan un comentario. Nada más los títulos de los cuentos: Clitemnestra Sor de Rey Emanuel Andújar, Boxeo de Sombra de Rebeca Bowman, Melting Pot de Pablo Brescia, East River de Lorea Canales,
Ciudadanía, de Sanat Caraza, Narciso es el mío, El nombre de las cosas, de Naila Chejade, La ola, Cuentazo, de Liliana Colanzi, Tiempos concéntricos, de Teresa Dovalpaje, Yukon, también otro gran cuento, de Rafael Franco Stives, Ropa sucia, de Martibón Galindo, En el fondo no son tan malos, de Manuel Hernández Andrés, español de Chicago, quien hace su debut como cuentista en este volumen. El camino de Alfaro, lo que les contaba, de Stanislao Jaroszek. Elefantes, de Brenda Lozano, Un buen recuerdo, de Ana Merino, que no sé si lo sigue haciendo, pero dirigía el posgrado de literatura creativa en español en la Universidad de Iowa, uno de los programas más prestigiosos de literatura española de Estados Unidos. Los mitos del barrio, uno de mis favoritos, de Fernando Olsansky. La oración de Padrecito Andrés, de Luis Alejandro Ordóñez. Billy Ruth, otro de mis favoritos, del Mundo Paz Oldán. Alma, de Liliana Pedrosa, La infusión, de Cristina Rivera Garza, Elga, de René Rodríguez Soriano, también gran cuento, 8, de Rosemary Saloon, Sinfonía Macabra, de Regina Swain, Sobrevivientes, de Jennifer Thorndike, y En el fondo del lago, de Joanny Vázquez Paz. Rebeca nos dice, la antología tiene una gran diversidad de temas, de estilos, unas perspectivas muy diferentes y certeras. Gracias, Rebeca. Pues sí, ese fue el reto. Vamos a buscar la diversidad de voces, vamos a buscar la diversidad narrativa, y por supuesto 25 estilos diferentes, ¿no? Independientemente de las trayectorias, de las carreras, de cuántos premios ha ganado cada uno de los autores incluidos aquí, perspectivas y voces muy diferentes que nos dan un panorama de lo que es la gran riqueza de la literatura en español en un lugar insospechado como Estados Unidos. Por los títulos de los cuentos se pueden dar ustedes una idea exactamente de lo que dice Rebeca, de la gran variedad de voces, de estilos, de narrativas y por supuesto de temáticas. Como ya les comentaba antes, hay cuentos que tienen que ver con la migración, otros que tienen que ver con la transculturación y otros que tienen que ver con ninguna de estas dos cosas, sino simplemente con la pasión de escribir en español en los Estados Unidos. Estoy interesadísimo en los comentarios que hagan ustedes, en las preguntas que tengan. Creo que este es un documento muy valioso en términos del momento, sobre todo político, pero también cultural, que se vive en Estados Unidos, un momento muy complicado para hablar otra lengua que no sea el inglés o para representar a otro país que no sean los propios Estados Unidos. Luis Alejandro, de verdad, muchas gracias. Te puedo decir que estamos en un momento muy interesante de la literatura en español en Estados Unidos. Hay mucha producción y también mucho intercambio. Me gustaría que comentaras un poquito más sobre esto porque me parece muy interesante. Yo creo que el reto, sobre todo en la época que yo estuve ahí, era eso, mantener la producción a través de los medios, a través de las revistas, a través de los periódicos. Ciertamente había el reto que se vive en todo el mundo con las publicaciones en papel, de si ese sigue siendo una vía válida para seguir publicando o si ya nos vamos por completo a lo digital. Y ese era un poco el debate que teníamos en Contratiempo hasta el momento que lo dejé de dirigir, de cómo poder continuar en un mundo que estaba crecientemente digitalizado. Pero también el intercambio, ese fue un reto complicado, porque las revistas en español, sobre todo las revistas literarias en español en Estados Unidos, tienen vidas relativamente limitadas. No todas permanecen a lo largo de las décadas. De repente, bueno, tú sabes que existe una revista en Los Ángeles, otra en Miami, en Nueva York, en Chicago, etcétera, etcétera, y cuando las buscas, pues ya cambiaron porque ya no la pudieron seguir sosteniendo, nadie les apoyaba en el fondeo, hubo una pelea interna y se dividieron los grupos, y entonces era difícil mantener esa comunicación, ese intercambio. A través de Contratiempo se hicieron, si mal no recuerdo, 2 encuentros de revistas en español de Estados Unidos, precisamente para buscar eso que menciona Luis Alejandro, ese intercambio. Entonces me gustaría
que luego si puedes también continuar con el comentario. Y cómo sigue creciendo el movimiento de literatura en español en los Estados Unidos. Y también quienes estén conectados, si tienen una pregunta, un comentario, con mucho gusto, aquí lo vamos peloteando, lo vamos rebotando, porque ciertamente da mucho para hablar. Y creo también fue una apuesta muy importante de Basorroto, de salirse quizás un poquito de la tradición que ellos traían, de la poesía, de la traducción. Parece ser que ya no me están viendo. De momento como que se me ha apagado la cámara. Déjenme preguntar si ya se acabó la transmisión, porque no sé si me oyen, sé que sigue el conteo, pero yo ya no me veo. Así que, bueno, voy a hacer la pregunta aquí al apoyo de la gente, de la buena gente de Basorroto. Es que sí me ven. Pues yo no me veo, no sé por qué, no sé qué pasó por mi cámara, pero bueno, pues tampoco soy Richard Gere, como para que quieran ustedes verme todo el tiempo, que nos van avisando. Déjenme contestar esto, porque sí, mi cámara se fue a negro y no sé si ese es un problema de mi equipo, que lo tendré que revisar. Pero bueno, manteniendo la conversación con ustedes, como les decía, fue una apuesta muy interesante de Basorroto, que se ha hecho una gran trayectoria en el mundo de la poesía, en el mundo del ensayo, y sobre todo en el de la traducción literaria. Hay grandes traducciones de poetas, por ejemplo, Alda Merini, Robert Lowell, que de otra manera no conoceríamos en español, porque no son textos fáciles de conseguir en nuestro idioma, y Basorroto lo ha hecho. Y fue esta apuesta de salirse un poquito. Aquí tenemos Pedro Poateván, gran amigo, gran poeta, guatemalteco, que está por ahí en el área de Boston. Un fuerte abrazo, me da muchísimo gusto verte. Me dice Mercedes Luna que me ven y me escuchan. Pues qué bueno, yo ya nada más me escucho porque veo todo negro. Me dice Rebeca Bowman, acabo de hablar con mi hijo de cómo con la cuarentena estamos todos más pegados a este medio digital y que de cierta manera esto hace que caigan las barreras. Totalmente, Rebeca, pues mira, yo sé que había alguien de Argentina, estás tú que no sé dónde estés, Luis Alejandro desde Miami, Pedro desde Boston. Ciertamente se han roto esas barreras, a pesar de que irónicamente estamos todos confinados en nuestras casas, en nuestros departamentos, pero sí. Y también creo que sería muy bueno poder seguir hablando de literatura en español en Estados Unidos a través de estos medios, precisamente para que se caigan esas barreras de incompresión, de intolerancia que estamos viendo en Estados Unidos. Rosemary Salum, queridísima Rose, sí me ves, pues qué bueno, Rose. Yo veo mi reflejo en la pantalla negra, pero mientras ustedes me vean, Sandra Uribe Pérez, te estamos bien escuchando. Rosemary dirige Literal, que es una revista digital de literatura y una editorial. Ellos me publicaron Blind Spot, mi obra de teatro. Rosemary, te mando un fuertísimo abrazo hasta Houston. Espero que estén todos muy bien. María Fernanda González, gracias, te vemos bien. Rebeca comenta otra vez, tengo más contacto con el español de otros países. Pues sí, es un poco lo que nos pasa, que ya no estamos allá en Estados Unidos. Sí, en efecto, Azul me dice, te vemos bien, gracias Azul. Luis Alejandro, comentario interesante. Naida Saavedra habla de que vivimos un New Latino Boom, precisamente haciendo énfasis en la comunicación entre los protagonistas. Las revistas Contratiempo y El Basement en Chicago, Suburbano en Miami, que es también de las veteranas, Literal en Houston,
están muy activas. Asimismo, editoriales como Ars Communis, que está en Chicago. Saludos a Fernando Sansky, Carolina Herrera, el Suburbano, Sudakia, que también la conozco, Literal, Katakana, que no conozco, Brown Buffalo, que no conozco, perdón. Me tienes que platicar, Luis Alejandro, de Katakana y de Brown Buffalo, porque esas sí ya no las conocí, todas publicando varios libros al año de literatura en español escrita acá. No sabes qué buena noticia me parece eso, porque también es muy difícil, es decir, hay todo un reto en términos de medios, en términos de producción, en términos de fondeo, para publicar libros. Todos ustedes que son lectores lo saben muy bien. Pero además para publicar libros en español en los Estados Unidos es todo un tema. No es fácil. Me encanta esto de que Ars Communis, Suburbano, Sudakia, Literal, Katakana, Brown Buffalo, seguramente hay más. Eso quiere decir que no se ha arredrado la gente allá en Estados Unidos a pesar del negativo ambiente político y siguen publicando con todas las ganas. Aparentemente con los medios. Así que eso me parece una respuesta estupenda. Elizabeth Campos, veo y oigo bien, gracias, excelente. Rosemary, otro abrazo para ti. Sé que te debo algunas columnas, ya lo voy a retomar, Rosemary, te lo prometo. Ya, ahora aprovechando que estoy aquí en mi confinamiento, tengo bastantes más temas de los que hablar, así que te estaré mandando cosas, Rosemary, prometido. Rebeca Bowman, la UNAM San Antonio está publicando en español también. Oye, mándame más información de eso. Te voy a contestar con mi correo electrónico, lo mismo que a Luis Alejandro, para que me manden más información sobre las editoriales y sobre lo que está haciendo la UNAM San Antonio. No sabía que la UNAM tenía campus en San Antonio. Conozco la UNAM Chicago, que siempre hizo un gran trabajo por la publicación, por la difusión cultural, por la difusión artística, por la enseñanza. No sabía que estaban en San Antonio, pero me da un gustazo saber eso. Así que, Rebeca, te estoy poniendo ahorita en el chat mi email para que me mandes más información de eso, porque me interesa mucho poder conectarme con ellos, ver qué están haciendo. Ahí está, Vaso Roto también me hizo el favor de poner el correo electrónico. Vamos a regresar a los comentarios. Ahorita no sé qué hice, algo hice mal, que ya no puedo regresar a los comentarios. No sé, Azul, si tú los puedas ver y me puedas decir si tenemos más comentarios, pero algo está pasando con mi equipo que se me está tronando. Vamos a ver, abrir editor de preguntas en vivo. Creo que ahí me saldría completamente del chat y no quiero hacer eso. Quizás hay nuevos comentarios, pero bueno, a ver si Vaso Roto, Azul, me puedes dar un tip de cómo regresar al chat de los comentarios porque ya lo perdí por completo. Pero bueno, quizás un poco para ir cerrando, hacer un resumen de todo esto que estaba contando, sobre todo con los comentarios de Rebeca y Luis Alejandro. Me da mucho gusto saber que no solo no se ha paralizado la actividad de la literatura en español en Estados Unidos, ni por la situación derivada de tener un gobierno tan intolerante como el de Donald Trump, ni por la contingencia, sino que sigue existiendo esta pasión por darle salida a la producción de literatura en español en los Estados Unidos. Y eso me parece fundamental. Déjenme contestarle a Azul, que me está apoyando con todo lo técnico, para decirle, a ver, ¿por qué es que no puedo, que no sale? Ustedes sí me ven, pero yo no me veo. ¿Y por qué no puedo regresar al chat? Porque estoy viendo que ya hay más comentarios y entonces quisiera poder regresar a esos comentarios y contestarlos. Pero les digo, me da mucho gusto. Siento que precisamente
Lo que se ha intentado con todas estas antologías es presentar dentro y fuera de los Estados Unidos este panorama tan amplio de la literatura en español, que no es un fenómeno marginal, que es una corriente en sí misma, que tiene que ser reconocida más allá de hablar de una cosa temporal debido a la migración. Siempre había este debate de qué tanto se va a seguir escribiendo en español en Estados Unidos, particularmente cuando los hijos de los inmigrantes que se educan en inglés y que tengan ganas de escribir y lo hagan, ¿en qué idioma lo van a hacer? Su inclinación va a hacerlo a utilizar ese idioma. ¿Qué tanto van a recurrir al idioma español? Pues yo creo que eso tiene mucho que ver con la educación, tiene mucho que ver con los recursos que se pongan en manos de nuevas generaciones para no perder al español como lengua. Pero me emociona muchísimo, porque estuve muy metido en eso, saber que continúa esta corriente de literatura en español que se sigue publicando, que sigue creciendo, que hay nuevas voces, que hay nuevas ideas, que hay nuevas entidades que le están dando salida. No puedo regresar al chat, no sé por qué. Si ustedes que saben más que yo de Facebook, si alguien me puede decir cómo puedo volver al chat. Que le pique donde dice 30 comentarios, pues ya le piqué, pero no me pela. No me pela. Bueno, regresaré después para contestar esos comentarios y si no, si me los pueden mandar los amigos de Vaso Roto para darle continuidad a esa conversación que se estaba poniendo muy interesante. A ver si así puedo regresar al chat. No he podido. Y no puedo regresar, sigo sin saber por qué, al chat, pero bueno, no me voy a preocupar por eso en este momento. Como les digo, Diáspora fue un sueño que se hizo realidad, un sueño de poder hacer ese análisis de lo que había pasado con la literatura en español en Estados Unidos 15 años después de la publicación de la primera antología, por encontrarnos con toda esta variedad, con toda esta diversidad de voces, de tratamientos, de estilos, de regiones, de trayectorias, y por seguirle dando salida, seguirle dando cauce a este torrente creciente de la literatura en español en Estados Unidos. Les vuelvo a presentar, además, preciosa la portada, sobre un diseño de una pintura de Carlos Mérida, gran artista. Es un libro que me encanta, cómo está compuesto, cómo está armado. Cierro con esto que está en contraportada y que yo puse en el prólogo de este volumen. Hablar de la literatura en español que se produce dentro de los Estados Unidos es hablar de una criatura híbrida en permanente proceso de cambio, de pasado ambiguo y futuro desconocido. Es intentar así la constante metamorfosis de una comunidad que por número constituye la minoría más numerosa de Estados Unidos y es integrante y descendiente de su mayor ola migratoria y que desde la lengua tiene los pies puestos a ambos lados de fronteras geográficas y culturales. Y aquí ya me caché en una cosa, ¿no? Hablo de un futuro desconocido. Creo que a partir de lo que me dice Rebeca y de lo que me dice Luis Alejandro, el futuro ya no está tan desconocido. De verdad me anima muchísimo saber que hay todos estos grupos, estas organizaciones, estas editoriales que están luchando por darle salida. Aquí me está diciendo, a ver, mire, aquí Azul, mil gracias, de verdad que sin tu ayuda no habría podido sacar esto adelante de esta transmisión. Dice Rosemary, en Literal también tenemos todo tipo de workshops, ¿cierto? Y estamos por sacar el segundo libro que surge en talleres literarios en español desde Estados Unidos. Rosemary, me parece increíble, me parece sensacional. Como parte de la literatura que consulté para armar el prólogo y para que esto tuviera, que no fuera nada más mi opinión, sino que tuviese un corpus que le diese sentido a toda esta investigación y toda esta búsqueda, precisamente
me enfoqué en Poéticas de los Dislocamientos, que publicó Literal en 2012. Es una colección de ensayos coordinado por Gisela Jefes y que incluye trabajos de Rosemary Salum, Ana Merino, Cristina Rivera Garza, que están en la antología, José Antonio Mazzotti, Eduardo Chirinos, en paz descanse, y muchos más. Este fue un libro, Poéticas de los Dislocamientos, fundamental para mí. Búsquenlo, Poéticas de los Dislocamientos, Literal Publishing, Houston 2012, y en donde Gisela Jefes, en el ensayo introductorio, dice esto: ¿quién me lee? ¿Cuál es mi público? ¿Dónde publico? ¿En qué lengua? Por esta razón, y dado que el escritor debe traducir su experiencia a un público extranjero en su doble acepción, el problema de hibridación, transculturación e incluso disglosia emerge en su escritura, aunque esta emergencia sea muchas veces una ranura imperceptible en el tejido más recóndito de las palabras. Y en ese mismo volumen, Sergio Chevhek apunta: el escritor expatriado ocupa un tiempo discontinuo, hecho de marchas y contramarchas, y sobre todo de exposición y confusión a la vez, incluso en los casos de exilio forzado y de previaciones dramáticas. Dentro de la literatura, la nación de exilio, o la noción de exilio, yo creo más bien, vendría a ser una especie subsidiaria de esa matriz permanente que es el viaje. La idea de viaje, a su vez, introduce la noción de anomalía. El viaje dispara los relatos porque otorga el motivo ideal para el desvío de la experiencia. Hay alguien que va hacia un lugar que no le pertenece. Hay alguien que viene de un lugar distinto. Yo no lo podría haber dicho mejor. Lo que dicen Gisela y Sergio resumen mucho de lo que significa esta experiencia de escribir en español en un país como los Estados Unidos. Dice Rebeca: Letras en la Frontera es un grupo en San Antonio de escritores que escriben en español. Pues me parece, este otro esfuerzo no lo conocía, Letras en la Frontera, pero me parece sensacional que exista, y ciertamente ahí yo creo que el reto para quienes todavía están allá en Estados Unidos es que no se desconecten estas redes, que sigan conectándose, que sigan enriqueciendo, que sigan creando de manera conjunta, que es realmente lo que le va a seguir dando fuerza a la literatura en español en Estados Unidos, quitando ya completamente esa pátina de temporalidad y fijándola como algo permanente, como una voz propia, así como la voz de la literatura mexicana, de la española, de la argentina, de la colombiana, de la cubana, de la chilena, etcétera, etcétera. También la voz del español de los Estados Unidos. Esa fue precisamente la intención de Diáspora, como es la intención de todas las personas que están trabajando durísimo allá en Estados Unidos por esta idea, y a quienes les mando un fuerte abrazo. Creo que con esto concluyo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias a Vaso Roto, a Azul, que estuvo en el apoyo técnico todo el tiempo, que no me permitió que me descolocara porque no me podía yo ver a mí mismo, diciéndome, no, sí te podemos ver. Muchísimas gracias, Azul, por todo eso. Gracias a todos ustedes que estuvieron presentes. Gracias por sus comentarios. Padrísimo encontrarme con amigos tan queridos a través del chat. Pues aquí ando, estoy en la Ciudad de México, muy contento a pesar de la pandemia. A todos les mando un fuerte abrazo a sana distancia. Ojalá que podamos salir pronto de este confinamiento, de vernos, de poder viajar entre Estados Unidos, México, entre todos nuestros países, para vernos ya en directo. Ahora sí, darnos un fuerte abrazo real y seguir platicando sobre todo esto, y seguir escribiendo y seguir creando. Un excelente resto del día para ustedes en este lado del Atlántico. Una excelente noche para quienes se conectaron desde España. De nuevo, gracias a todos y muy buen inicio de semana. Gracias.